Un día antes de que me comprometiera con Yannick, él y su amante publicaron un anuncio oficial. Todos pensaron que yo continuaría soportando. Pero inmediatamente fui a buscar a Noah, quien había sido expulsado de la familia. Hay un matrimonio arreglado entre mi familia y la familia de Yannick. Dado que no puedo casarme con Yannick, solo puedo casarme contigo. El hombre alzó ligeramente las cejas. ¿Estás segura? ¿No me crees? Bésame para probar mi sinceridad. Esa noche, el actor estrella, la nueva promesa del mundo empresarial y el joven señor de Jiangcheng publicaron mensajes y me etiquetaron al mismo tiempo. Etiquetando a Estella, cuñada. Yannick finalmente no pudo seguir quieto y me llamó. ¿Cuñada? ¿Quién es ese bastardillo? El llamado bastardillo no detuvo lo que estaba haciendo y su voz permaneció tranquila. No confundas los grados de parentesco. Llámame tía. La actriz de cuarto nivel mantenida por Yannick publicó un anuncio oficial con él. Era un día antes de mi compromiso con él. En la foto, la chica llamada Aubrey llevaba la chaqueta de traje personalizada para ella por él y se acurrucaba en sus brazos. Había una leyenda como una mención: la ropa de mi novio es tan cálida. Etiquetando a Yannick. Dentro de una hora de ser publicada, se llevó al primer lugar de la lista de tendencias. Los comentarios eran todos bendiciones para ellos y, al mismo tiempo, estaban rebuscando mis asuntos y disfrutando burlándose de mí. Nuestra hija es tan hermosa. Nuestro yerno es tan guapo. Ciertamente, solo un hombre como el presidente Yannick es digno de nuestra Aubrey. Muy bien hecho, presidente Yannick. Estella, con quien hay un matrimonio arreglado, no es adecuada para ti. Abogar por el amor libre y rechazar los matrimonios arreglados por la familia. Yannick había sido muy activo en los últimos años, y nuestra relación de matrimonio arreglado había sido descubierta por los demás hace tiempo. Casi todos lo sabían. Cuando su padre me llamó, estaba en su villa. Estella, no creas esos rumores en internet. En cuanto a la nuera de la familia Yannick, solo te reconozco a ti. ¿Ya llegaste? Apúrate y trae de vuelta a ese chico. Incluso si tengo que romperle las piernas, tiene que asistir a la fiesta de compromiso mañana. La voz en el altavoz estaba furiosa. Colgué la llamada. Después de un largo silencio, transmití el mensaje: Yannick, lo escuchaste. Es tu padre quien te quiere de vuelta. En otras palabras, no era yo. Pero apenas terminé de hablar, escuché a sus amigos estallar en carcajadas. Yannick, tu padre te está llamando para que vuelvas y dice que te romperá las piernas. Ja ja ja. La cara de Yannick se puso lívida. Soltó a Aubrey de sus brazos, cogió el cubo de hielo usado para enfriar el vino y me lo vertió sobre la cabeza. El agua de hielo casi derretida se me coló instantáneamente en la ropa. Estella, hazlo claro. Tú eras la que me estaba suplicando para casarnos. Es mejor que no me interrumpas. Cada uno haga lo suyo. Si puedes soportarlo, todavía puedes ser la señora Yannick. Si no, lárgate. Me marché rápidamente. Cuando me fui, escuché a Aubrey preguntar dentro. ¿Está bien echarla así? Creo que está a punto de llorar. ¿Qué pasa si se queja a tu padre? La respuesta fue la sonrisa burlona de Yannick y el ridículo de los demás. No te preocupes. Ella no se atreve. Quizás todavía esté llorando amargamente y supliquiendo por Yannick. Al igual que la última vez, después de ser golpeada por Yannick, ella todavía explicó por él. No menciones cuánto lo ama. Quizás también tragará su orgullo mañana, hará excusas por Yannick en la fiesta de compromiso sin el novio, forzará una sonrisa y luego se esconderá en una esquina y llorará. Ja ja ja. Así era como me veían. Una aduladora que amaba a Yannick al extremo y era tan humilde que era como polvo. Lo que no sabían es que no lloré. Después de dejar la villa, salí en coche de la ciudad. Después de recorrer varias montañas, me acerqué a la puerta de un patio. No fue hasta que vi a Noah, con los ojos pesados y con sus músculos abdominales apenas visibles, que finalmente estallé en llanto. Noah,
Hay un matrimonio arreglado entre mi familia y la familia de Yannick. ¿Qué debo hacer? Ahora no puedo casarme con Yannick. Solo puedo casarme contigo. Noah. El tío menor de Yannick. Solo tiene 5 años más que Yannick y yo. He oído que era el hijo nacido tarde después del romance de la edad avanzada del abuelo de Yannick, más de 10 años después de su divorcio y estar solo. No sé qué nervio le dio. Tan pronto como entró a la universidad, gritó que se afeitaría la cabeza y se haría monje, queriendo ser un discípulo budista en Jiangchen. Por eso, tuvo una gran discusión con el abuelo Jian y fue expulsado de la familia Jian. Aunque no se convirtió en un verdadero discípulo budista, con su capacidad de dinero, todavía construyó una pequeña villa detrás del templo de Shun fuera de Jiangchen después de graduarse y se convirtió en un falso sacerdote taoísta. Afirmó estar en retiro para cultivar su espíritu, pero no mostraba ningún aire celestial en absoluto. Tenía una expresión austera y distante. Sin embargo, su personalidad era tan desenfrenada como su nombre, llena de salvajismo. Especialmente las líneas de músculo ocultas bajo sus ropas, apenas visibles, eran tan atractivas que resultaba imposible apartar la vista. Era como un demonio escondido en una tierra bendita de la inmortalidad. En este momento, su cabello estaba ligeramente desordenado y tenía los ojos pesados. Probablemente solo cogió rápidamente una camisa verde corta y se la puso deprisa. La parte delantera de su camisa estaba suelta y casi se abría para mostrar sus músculos abdominales. Simplemente se apoyó en la puerta, con un tono casual y las cejas ligeramente levantadas. La prometida de ese mocoso Yannick. Él no te quiere. ¿Por qué debería casarme contigo? Ese mocoso era el sobrenombre que Noah le daba a Yannick. Él y el padre de Yannick estaban en desacuerdo. Debido a ese tipo de sobrenombres, también había otros como el padre de Yannick, el viejo bastardo, y el hermano menor de Yannick, el pequeño bastardo. Había esperado que me hiciera esa pregunta, así que estaba bien preparada. Yannick decidió publicar el anuncio oficial hoy y me humilló frente a tanta gente. Lo odio con todas mis fuerzas. ¿No lo odias también? Podemos unirnos. Podemos vengarnos de él juntos. Habiendo sido empapada por el agua de hielo, mi cabello y mi ropa estaban mojados. Para verme más lastimosa, me empapé de nuevo antes de bajar del coche. En este momento, me veía lo más miserable posible. Ciertamente, Noah se quedó en silencio. Sus ojos oscuros se posaron en mí, y era difícil decir sus emociones. Después de un rato, escuché que me preguntaba, ¿estás segura de que quieres casarte conmigo? Por supuesto. No me gusta Yannick. La razón por la que tuve que casarme con él a pesar de no gustarle era el testamento de mi abuelo. Mi padre y Calvin, el padre de Yannick, eran amigos en la universidad. Cuando yo tenía 12 años, mis padres murieron en un accidente de coche. Fue él quien se ocupó de los funerales de mis padres. Durante ese periodo, mi abuelo y Calvin, uno sufrió la pérdida de su hijo en la vejez y el otro la pérdida de su padre en la mediana edad en un corto lapso de tiempo. A menudo se reunían para charlar y poco a poco desarrollaron un vínculo profundo. Eran como un nuevo padre e hijo. Después de innumerables veces en las que Calvin se preocupó por la salud de mi abuelo, finalmente se entusiasmaron por impulso y decidieron el matrimonio entre nuestras dos familias con un golpe en la pierna. Mi abuelo incluso añadió una condición a la herencia que originalmente se suponía que me llegaría sin problemas, casarse con alguien de la familia Yannick. Yannick también sabía de este testamento. Porque antes de que mi abuelo falleciera, tomó de la mano a Yannick y le dijo, en el futuro, cuando te cases con mi Estella, también recibirás la mitad de mi herencia. Buen chico, debe ser bueno con mi Estella. En aquel momento, Yannick no me desagradaba tanto como ahora. Asentía y prometía dejar tranquilo a mi abuelo, prometiendo cuidarme toda la vida. Cuando extrañaba a mis padres, él también me consolaba ingenuamente, no tienes familiares, pero todavía tienes a mí. No te preocupes. Te protegeré toda la vida. Pero un día en el segundo año de la escuela secundaria, de repente cambió. Empezó a resistirse a que se mencionara el matrimonio conmigo.
A menudo ponía una cara seria y regañaba, ¿puedes dejar de hablarme? Es realmente molesto. Se acostumbró a abrazar a su novia y besarla como si no hubiera nadie alrededor delante de mí. Después, me llamaba, ven aquí y llámame cuñado. Claramente mostraba su desagrado hacia mí en su rostro. Pero varias veces cuando propuse cancelar el compromiso, él no quería. Solo se burló de mí una y otra vez y preguntó, Estella, ¿no quieres dinero? Sin casarte conmigo, ¿de dónde obtienes tanto dinero? En efecto. Necesito dinero, los activos dejados por mi abuelo. Porque sospecho que la muerte de mis padres en aquel entonces no fue tan simple como un accidente de coche. Pero él olvidó. En la familia Yannick, él no es el único hombre soltero. Noah, solo cásate conmigo. Después de casarnos, definitivamente estaré de tu lado. ¿Sabes del testamento de mi abuelo? Si te casas conmigo, también puedes recibir la mitad de ese dinero. Un matrimonio contractual también está bien. Si quieres divorciarte, puedes hacerlo en cualquier momento. Arrastrando sin entusiasmo su bata taoísta verde. Mientras fingía ser lastimosa y derramaba lágrimas, no olvidé abrir un poco más la bata. Estaba solo pensando en cómo tocarla casualmente sin que me notaran cuando de repente escuché una risa muy leve. Mirando hacia arriba, vi a Noah con los labios ligeramente curvados. ¿Estar de mi lado? No lo creo. O puedes besarme primero para probar tu sinceridad. Ahora fue mi turno estar en un aprieto. Miro hacia sus ojos con un fuerte sentido de agresión, estaba coqueta. No. No es bueno. Nosotros, aún no tenemos la licencia de matrimonio. Principalmente porque le había sentido lujuria por él durante mucho tiempo. Temía no poder controlarme y besarle con pasión. Al final, mi boca todavía fue, besar con pasión, pero fui yo la que estaba en ese estado. Dije, no hay licencia, y él inmediatamente cambió de ropa y me llevó a la oficina de asuntos civiles. Fue tan rápido. Cuando salí con el certificado de matrimonio en la mano, todavía tenía una sensación irreal como si hubiera viajado en el tiempo. Tenemos el certificado. Los ojos oscuros de Noah se posan en mí. Sus ojos brillan y sonríe inocentemente. ¿Está bien ahora? Está más que bien. Tomé su rostro con mis manos y le di rápidamente un beso en la mejilla. No te preocupes. Siempre cumplo mi palabra. A partir de ahora, si me dices que vaya al este, nunca iré al oeste. Después de todo, este certificado valía cientos de millones. Estaba abrumada por la gran emoción. No noté en absoluto que los ojos oscuros de Noah se volvían más y más oscuros. Para el momento en que me di cuenta, él ya me había llevado de vuelta a su patio en las montañas. Abrió la puerta, la cerró, se quitó el abrigo y se subió las mangas todo de manera ordenada. Después de desabotonar el segundo botón de su camisa, se detuvo. Lo que dije sobre un beso no era un beso en la mejilla. Ser tan superficial, ¿no te parece un poco demasiado? La voz de Noah era ligeramente ronca, y sus labios delgados y bonitos se abrían y se cerraban. Sus cejas se elevaban, y sus ojos que me miraban sonreían. La clavícula y los músculos pectorales bajo su camisa blanca también eran apenas visibles. Era realmente tentador. Parece que es un poco demasiado. Entonces, ¿debo besarte de nuevo? Mi corazón latía con fuerza, y pregunté con tentativa. Antes de haber terminado de hablar, ya había sido arrastrada a sus brazos. Olvidé quién fue el primero en tomar la iniciativa. Cuando me volví a mi sentido, Noah y yo ya estábamos en un beso apasionado. Fui llevada al dormitorio. Todavía estaba sorprendida por el estilo mixto de budismo y taoísmo en su dormitorio cuando el hombre ya se había inclinado. Estella, ¿quieres casarte conmigo solo para vengarte de Yanni? ¿Por el dinero? Su ligero jadeo era intoxicante, y el aliento que se esparcía en mis mejillas era abrasador, haciéndome sentir una oleada de calor en el cuerpo. Mirando hacia sus ojos oscuros tan densos como la tinta, mi pecho se sentía como si estuviera lleno de algodón. Todo lo que podía oír era el tamborileo de mi propio corazón.
La carta de amor que me atreví a darle años atrás y sufría rechazo cuando era un adolescente de repente vino a mi mente. Me sentía culpable y evité subconscientemente su mirada. De supuesto, yo. Mis labios fueron repentinamente bloqueados, y Noah no me dio otra oportunidad de hablar. Sus dedos se movían inch va ahí inch hacia abajo, como llamas, encendiéndome. Antes de que mi conciencia se sumiera completamente, pareció oírlo decir con un tono fiero, «Muy bien, entonces no te arrepientas». Durante todo el día y la noche siguientes, no pude salir del dormitorio en absoluto. No tenía idea de que en la fiesta de compromiso de la familia Yannick de la que me había olvidado por completo, Calvin, que no me había visto aparecer, ya había llenado mi teléfono de llamadas. Cuando no hubo respuesta de nuevo, un destello de rudeza apareció en sus ojos. Luego llamó inmediatamente a Yannick. ¿Dónde estás? Vuelve ahora mismo y limpia el desastre que has creado. Yannick había estado divirtiéndose sin parar durante unos días y en ese momento se sentía mareado. Pensó que Calvin estaba defendiéndome. Dijo con un tono molesto, ya he dicho que no vendría. De todos modos, Estella estará en la fiesta de compromiso. No importa si estoy o no. Calvin se enfadó tanto que se echó a reír. ¿Estella? Ya es la esposa de otro. ¿De qué sirve comprometerse contigo? Yannick se sobresaltó de inmediato. ¿Qué quieres decir? Mira la tendencia en línea tú mismo. Después de colgar la llamada, abrió rápidamente Weibo. En la lista de tendencias, la tendencia del anuncio oficial que debía ser sobre él y Aubrey había sido reemplazada por una nueva entrada. Almohadilla regalo de bienvenida para la cuñada almohadilla. Al hacer clic en ella, había 3 publicaciones de Weibo en total. Eran de Jason, el actor estrella. Sean Ke, quien había estado prosperando en el campo empresarial en los últimos años, y Simon, el hijo más joven de la familia Simon, que había florecido en Hengchen durante medio siglo. El contenido era más o menos el mismo. Todos decían, felicitaciones a mi hermano por su nuevo matrimonio. Cuñada, aquí tienes el regalo de bienvenida. Etiquetando a Estella. Las fotos adjuntas eran el contrato de compra de un apartamento penthouse en la segunda anillo y un Porsche Panamera, así como un comprobante de transferencia de 7 dígitos con la nota, feliz boda, dado voluntariamente. Había todo tipo de comentarios debajo. La mayoría eran expresiones de envidia, pero Yannick no tenía el menor interés en leerlos. Para el momento en que se dio cuenta, ya había marcado mi número. Esta vez, la llamada fue contestada muy rápidamente. Emprendió a gritarme de inmediato, «¿Cuñada? Estella, tienes un valor. ¿De dónde sacaste a ese bastardillo? Estás jugando al difícil. ¿Crees que me enfadaré, me arrepentiré y me daré cuenta de que te amo? Deja de soñar. Ese truco no me funcionará. Solo me hace pensar que eres una mujer hipócrita y frívola». Estaba histérico. Sin embargo, el otro lado de la llamada estaba muy tranquilo, tan tranquilo que sintió una inexplicable sensación de pánico en su corazón. «Estella. ¿Estás muda? Di algo». Él rugía. Pero lo que le respondió fue la risa burlona de un hombre. «Bastardillo. Sobrino, no te enfades y confundas los grados de parentesco. Ahora debes llamarla tía menor». No tenía idea de la llamada de Yannick y la tendencia en Internet. Cuando me desperté, ya era la mañana siguiente. Mirando las marcas rojas ambiguas en mi cuerpo, finalmente me di cuenta de lo que había sucedido y me sentí avergonzada. Mi cintura dolía y no pude evitar masajearla. Hice lo habitual y cogí mi teléfono para comprobar la hora. Cuando eché un vistazo, vi que había muchas llamadas perdidas y mensajes. 46 llamadas perdidas. 7 eran del padre de Yannick, y el resto eran todas de mi mejor amiga Vivian. También había cientos de mensajes en WeChat, todos de ella pidiéndome que comprobara Weibo rápidamente y preguntándome dónde estaba. Probablemente sea la noticia de la cancelación de la fiesta de compromiso de la familia Yannick, pensé. Hice clic casualmente en el enlace que me envió y me quedé tan sorprendida que me senté de inmediato. ¿Qué demonios es lo que hay en la tendencia?
Mi voz ronca atrajo a Noah. Llevaba una camisa blanca con un delantal azul. Hoy, había llevado al extremo el aspecto de esposo ascético. En comparación con mi sorpresa, él estaba muy tranquilo. Solo acéptalos. Úsalos como dinero para los gastos menores. Ven a desayunar cuando te despiertes. No sabía lo que te gusta, así que cociné al azar. Parecía estar de buen humor. Su tono tranquilo me hacía parecer excesivamente inquieta. Probablemente viendo que no me movía. La sonrisa en sus labios se congeló y luego frunció el ceño y entró. ¿Te duele la cintura? No puedes caminar. ¿O debería llevarte allí? Mientras decía eso, en realidad se inclinó. La palabra llevar fue como un interruptor, haciendo que mi mente se vaciara con un estruendo. La tierna Estella, apúntate fuerte, que dijo cuando nuestra pasión estaba en su apogeo ayer de repente vino a mi mente. Yo caminaré sola. Me levanté apurada y lo empujé hacia atrás. No sé qué acción mía le había dado gracia, pero le hizo soltar una carcajada. Pero mis mejillas se estaban quemando. No me atreví a mirar atrás en absoluto. En la tarde, Noah me llevó fuera. En la sala privada del mejor chef privado de Jiangchen, lo que había amontonado delante de mí no eran platos sino los contratos de compra de bienes raíces y vehículos. Mirando a Simon y los demás en la sala privada que me miraban sin parpadear, me sentí perdida y giré la cabeza hacia Noah buscando ayuda. Sin embargo, sus cejas estaban relajadas y sonreía con pereza. Solo sígnalos. Una vez que lo firmes, estas cosas serán tuyas. No es mucho dinero, así que no te sientas abrumada. Hoy, llevaba un abrigo de cuero negro largo. No sé si era intencionado, pero la prenda interior de cuello bajo estaba suelta. Siempre que hacía un ligero movimiento. Las marcas de arañazos ambiguas que dejé en su pecho después de aquel día salvaje estaban expuestas a la vista de todos. Los demás por supuesto las vieron. Después de algunos chistes, Simon, que llevaba un abrigo de cuero punk, de repente se puso serio. Sí, no es mucho. Cuñada, solo tómalo y gasta. No seas tan formal. Si no hubiera sido por el hermano Zhou que calculó que no era adecuado para mi padre vivir en la casa antigua en aquel entonces, él habría muerto en el incendio hace mucho tiempo. ¿Cómo podría tener una vida tan despreocupada ahora? El hermano Zhou es mi benefactor. Una vez que empezó a hablar, el tema cambió repentinamente. Jason siguió con un suspiro y comenzó a recordar el pasado. Sí, si no hubiera sido por el hermano Zhou cuando estaba en la escuela. Mis piernas habrían sido rotas por el aro de baloncesto hace mucho tiempo. ¿De dónde obtendría mis días gloriosos ahora? ¡Ay! Sound también tenía una expresión impasible. Lo mismo aquí. Solo el chico de rostro de bebé que no había conocido antes tenía una cara triste y terminó el tema. Cuñada, tengo un salario bajo y no tengo dinero para dar un regalo de bienvenida por ahora. ¿Qué te parece si me pongo de pie para ti? Yo. No es necesario. En serio, no es necesario. Después de declinar repetidamente la entusiasta oferta del chico de rostro de bebé Henry, los demás volvieron a bromear y reír y preguntaron quién había perseguido a quién entre Noah y yo. Mientras bebíamos y charlaban, me acerqué discretamente a Noah. Le pregunté en voz baja la pregunta que había estado rondando en mi mente. Noah, ¿puedes realmente predecir las cosas? ¿Cómo podría ser eso? Sus cejas se curvaban y un destello de picardía apareció en sus ojos. Solo están bromeando para burlarse de ti. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué vives fuera del templo taoísta? En cuanto hice esta pregunta, me arrepentí. Después de todo, con un poco de pensamiento, podía adivinar la razón por la que había marcado una clara línea de separación con la familia Jian. Ciertamente, la sonrisa en los labios de Noah se congeló ligeramente con mis palabras. Cuando habló de nuevo, de repente su tono tuvo un poco más de autoiría. Me gusta la paz y la quietud. Desde que era niño, el viejo bastardo me vigilaba todos los días como si fuera un ladrón. Si estuvieras en mi lugar, también te molestarías.
La expresión que nunca había visto en la cara de Noah hizo que mi corazón se apretara un poco. Dado que me di cuenta de que este tema era inapropiado, estaba pensando en cambiarlo. De repente, escuché un alboroto fuera de la puerta. «Señor, no puede entrar aquí». La voz del camarero al bloquear era muy alta. Pero la puerta todavía se abrió con un golpe. Al siguiente segundo, vi a Yannick entrar. «Ah, qué coincidencia. ¿Está todo el mundo aquí? ¿Les importa si me uno a la mesa?» Yannick no se veía bien. Sonreía en las comisuras de los labios, pero en sus ojos no había la menor sonrisa. Incluso sin mirar con atención, se podía sentir la hostilidad que lo rodeaba. Aunque estaba preguntando, no esperó la respuesta de nadie y simplemente sacó una silla y se sentó casualmente. Desde que los dos se casaron, lógicamente también debería dar algo. Pero creo que somos toda una familia y dar regalos parecería demasiado formal. ¿No crees, tío? La palabra «tío» parecía haberse apretado entre sus dientes. Estaba preguntando a Noah, pero me estaba mirando. Su expresión era una media sonrisa, lo cual resultaba bastante incómodo. Fruncí el ceño y estaba a punto de preguntarle qué estaba tramando cuando de repente lo oí reír. Por cierto, el tío probablemente no sabe esto. El abuelo de Estella le dejó una herencia, pero en el testamento está escrito que solo al casarse con un hombre de la familia Yannick puede recibir este dinero. Finalmente, dejó de mirarme. Su mirada cayó sobre Noah y su tono era malintencionado. Ella se acercó a mí por el dinero antes y me hizo la vida imposible. Ahora se aferra a ti por el dinero de nuevo, tío. Debes tener cuidado. Yo estaba acostumbrada a su sarcasmo y burlas a lo largo de los años. Hacía tiempo que había aprendido a tratar sus palabras como si fueran un soplo de aire. Pero en este momento, todavía me sorprendió su descaro. Aunque había confesado mi propósito cuando fui a buscar a Noah. En este momento, todavía no pude evitar sentir un poco de nerviosismo y no pude evitar mirar su expresión. Pero su expresión no cambió en absoluto. Incluso puso casualmente su mano sobre mi hombro y se recostó en la silla. Las comisuras de sus labios se curvó en un bonito arco. ¿Cuidado de qué? Casarme y poder ganar dinero para mi esposa. Tic, tic. ¿Cuántos buenos actos tendré que haber hecho en mi vida anterior para encontrar algo tan maravilloso? Al pensar en ello, debería agradecerte. Si no fuera por ti, una cosa tan buena no me habría caído. ¿No crees, sobrino? Probablemente no esperaba la respuesta de Noah. Yannick tuvo una expresión momentánea de sorpresa en su rostro y sus ojos se volvieron instantáneamente sombríos, pero Noah no se detuvo. Ah, sí. Si no me equivoco, ¿no fue tu padre el que engañó al anciano para que escribiera el testamento y quería defalcar el dinero de la familia Estella? Es su dinero. ¿Cómo es que cuando se trata de ti, se convierte en que ella se aferra a ti por el dinero? Tic, tic, tic. Ciertamente, las personas sin vergüenza son invencibles. Las palabras de Noah hicieron que mi corazón se saltara un latido. Pero no tuve tiempo para pensar con detenimiento, ya que mis pensamientos ya habían sido interrumpidos por Yannick. Un minuto antes todavía estaba llamando, tío. Ahora ya no se hizo la vista gorda y agarró el cuello de Noah. Ese testamento fue escrito voluntariamente por el abuelo de Estella. No hagas acusaciones sin fundamento. Apretó los dientes. Pero Noah no estaba asustado en absoluto y todavía tenía esa expresión de media sonrisa. ¿Hacer acusaciones sin fundamento? Voluntario. ¡Qué gracioso! ¿Quién dividiría la mitad de la propiedad por la que ha trabajado toda su vida a un extraño sin vínculo de parentesco sin motivo alguno? Sí. ¿Quién sería tan tonto como para regalar la propiedad por la que ha trabajado toda su vida a un extraño? El abuelo simplemente creyó las palabras de Calvin en aquel entonces. Realmente pensó que siempre y cuando me casara en su familia, él definitivamente me protegería toda la vida y no me dejaría perjudicada. ¿Pero no dejarme perjudicada? Quizás no. Cuando el abuelo hizo el testamento en aquel entonces, dudó al principio. En aquel momento, afectado por el golpe de la muerte de mis padres, su estado físico y mental era muy pobre.
Pero cada vez que estaba delante de mí, todavía se esforzaba por animarse y siempre me hablaba. Decía que era toda su culpa. Si hubiera tenido 2 hijos más cuando era joven, yo no habría quedado sin tíos ni tías. Decía que cuando vio a mi madre en el orfanato, pensó de inmediato que sería miembro de la familia Estella. Decía, Estella, nuestra familia tiene pocos miembros. Por fortuna, tu padre tiene un amigo tan bueno. El dinero, no se puede llevarlo al nacer, ni se puede llevarlo al morir. Si realmente lo necesita, dáselo. Siempre y cuando me lo protejan a ti. Ese año yo tenía solo 13 años. No podía entender el significado de sus palabras en aquel entonces. Ni podía ver la amargura en sus ojos cuando me sonreía. No fue hasta que me gradué el año pasado que Calvin, el padre de Yannick, me siguió presionando para que me casara. Por casualidad, escuché su llamada telefónica con alguien. Habría debido cambiar la condición a compromiso en aquel entonces. Yannick es tan terco. No sé cuándo se va a calmar y cuándo podremos obtener ese dinero. Solo entonces me di cuenta de que Calvin, a quien había respetado durante más de 10 años, que siempre había parecido amable y decía que me consideraba como su propia hija, me había sido amable solo por el dinero. Mirando a Yannick frente a mí, con los ojos abiertos de furia, bajé los ojos para ocultar mis emociones. Sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo. Pero Simon y los demás no le dieron ninguna oportunidad en absoluto. Dios mío. Entonces, casarse con la cuñada se puede obtener la mitad de la herencia del abuelo de Estella. Mira lo que dice nuestro sobrinito. Quien no lo supiera podría pensar que los demás están codiciando sus pequeñas posesiones familiares. Ay, el pobre anciano solo quería que alguien cuidara de su nieta después de su fallecimiento, así que accedió al matrimonio arreglado. ¿Quién hubiera pensado que su nieta sería regañada por los demás por ser codiciosa en cambio? Tist, tist, tist. En serio, sin embargo, realmente debemos agradecer a alguien por ser ciego. De lo contrario, ¿cómo podría el hermano Zhou ser tan afortunado de casarse con una cuñada tan encantadora? Hablaron por turnos, mostrando una gran comprensión tácita. No le dieron a Yannick ninguna oportunidad de hablar. Yannick siempre había sido halagado por sus amigos, dondequiera que fuera en estos años. Nunca había sufrido una humillación como la de hoy. Su rostro se oscureció y su mirada recorrió uno por uno los rostros de todos. Su cara se puso roja y luego pálida, y finalmente, no pudo contenerlo. «Cállate», soltó a Noah y me miró furiosamente. Claramente, me estaba interrogando, pero no parecía tener mucha confianza. «Estella, ¿crees lo que dijo Noah?» No respondí. Solo fruncí el ceño, fingiendo estar en un dilema. «Yannick, hay una cosa que nunca he entendido. No querías que cancelara el compromiso, pero estás enojado porque me casé con otro. ¿Por qué es eso? No me digas que me quieres. Eso no va. Ahora soy tu tía menor». El sarcasmo realmente funcionó. Yannick se fue. Fue echado de aquí por mí. Antes de marcharse, me miró fijamente con furia, como si tuviera algo que decir. Al final, solo resopló fríamente, dio un portazo y se marchó. Después de que se fue, la sala privada se llenó de alegría. Noah incluso me preguntó de buen humor, ¿quieres divertirte? En cuanto salieron las palabras, divertirte, los demás se pusieron como lobos que olfatean sangre y de repente sus ojos se iluminaron. Simon sacó su teléfono en el acto. «Cuñada, mira esto. Te mostraré algo». Marcó el teléfono. «Abuelo. La familia Yannick está en contacto con el tío Zhou sobre el proyecto de carretera y puente en el oeste de la ciudad. Haz que el tío Zhou me dé este proyecto». «Sí, nada importante. Solo estoy cansado de andar perdiendo el tiempo y quiero progresar». Los demás hicieron lo mismo y comenzaron a hacer llamadas. Algunos pidieron a sus agentes que contactaran a los medios de comunicación para exponer los escándalos de Yannick. Algunos contactaron los clubes con los que cooperaban y prohibieron que Yannick entrara. La escena fue bastante animada por un tiempo. Me quedé boquiabierta.
¿Qué están haciendo? Noah no me respondió. En cambio, se unió a ellos con una sonrisa. Llamó a Calvin, el padre de Yannick. Me casé con Estella. Tu hijo dijo que daría un regalo de boda. Recuerdo que el anciano me dejó algunas acciones en aquel entonces, pero no he visto dinero en todos estos años. Bueno, enviaré a alguien a tu lugar mañana para calcular los dividendos que me corresponden en estos años. Considéralo como tu regalo de boda. Noah hizo lo que dijo. Al día siguiente, realmente envió a alguien a la familia Yannick. Y tenía razón. Ciertamente, unos días después, la familia Yannick se volvió animada. Escuché que cuando el abogado de Noah fue a la familia Yannick, descubrió que Calvin no había distribuido las acciones según el testamento del abuelo de Yannick en los últimos años. Después de varias rondas de negociaciones, casi todo Jiangchen supo que había defalcado la participación de Noah. La reputación de la familia Yannick también cayó abruptamente en la industria. Pero la persona más hablada todavía era Yannick. Volvió a estar en las tendencias. Esta vez, también fue un anuncio oficial. Pero fue un anuncio de ruptura. En el vídeo, Aubrey lloraba lastimosamente. Pensé que el señor Yannick realmente me amaba. No esperaba que estuviera solo jugando conmigo y que no tuviera la intención de casarse conmigo en absoluto. Bueno, no vayamos a hablar de eso. He amado, y no me arrepiento. La frase «he amado, y no me arrepiento» hizo que Yannick fuera tan regañado que canceló su cuenta de inmediato. También hizo que el valor de mercado de la empresa de la familia Yannick cayera precipitadamente en una noche. Cuando obtuve la noticia, acababa de terminar el proceso de heredar la propiedad de mi abuelo con Noah. Él ni siquiera la miró. Después de firmar su nombre, firmó inmediatamente una carta de compromiso para renunciar voluntariamente a la propiedad. Cuando vio que estaba viendo el vídeo de Aubrey, de repente alzó las cejas y me preguntó, ¿estás contenta de que el mocoso esté teniendo un mal tiempo? Parecía haber sabido que Yannick se rompería hace mucho tiempo. Su expresión no mostraba sorpresa alguna. Pero yo estaba confundida. Está bien que haya problemas con la empresa de la familia Yannick, pero ¿por qué Aubrey rompió con Yannick? Noah sonrió y no respondió. En cambio, cambió de tema. Vamos. ¿No querías volver a tu casa? Te acompañaré. Mi pequeña curiosidad desapareció en un instante. No, no. Yo volveré sola. Sola. ¿Cómo podría dejar que él fuera a mi casa? En la pared de mi estudio en casa, hay sus fotos de baloncesto y fotos de graduación del instituto. Y en el cajón, todavía está la carta de amor que le di y que él arrojó. Al final, no pude ganarle a Noah. Ni siquiera me atreví a mencionar la palabra casa de nuevo. Temía que, por un impulso, él quisiera visitar mi casa. Así que me quedé en su casa durante otra semana. Cuando el dinero se transfirió a mi cuenta, fui sola al centro de la ciudad. En la oficina de un edificio de oficinas, un hombre con el cabello peinado con esmero llevaba un traje bien tailoreado. Al verme entrar, asintió sin expresión para saludarme. Señorita Estella. Sin ningún cháchara, le entregué una tarjeta de banco. El depósito. El hombre tampoco dijo nada innecesario. Después de recibir el dinero, abrió rápidamente su ordenador. Bien. En cuanto al caso del accidente de coche de aquel entonces, si es conveniente, muéstrame la evidencia que mencionaste la última vez. De acuerdo. Era una grabación de audio que obtuve por accidente. Estrictamente hablando, realmente no se podía considerar como evidencia. Porque la voz estaba distorsionada y era imposible decir si el hablante era hombre o mujer. Solo se podía reconocer vagamente que las dos personas en la conversación estaban discutiendo. Una de ellas dijo con enojo, el 7 de la tarde, en absoluto no fuiste al club Black Horse. Eso era asesinato. En realidad me hiciste darte una falsa coartada. La otra persona estaba suplicando constantemente. Hemos sido amigos durante muchos años. No me conoces. Ese es mi padre. ¿Cómo podría matarlo? Solo estaba en pánico en aquel momento.
Realmente no sabía por qué cayó por la escalera. Por favor, no le digas a nadie esto. Mis 2 hijos todavía son pequeños. Ya han perdido a su madre. No pueden perder a su padre. Las voces de la discusión se iban volviendo más y más débiles. Se detuvo repentinamente después del sonido de la puerta que se cerraba y finalmente solo había una serie de ruido blanco que duró más de 10 minutos. Esta grabación proviene de la muñeca Barbie que mi padre me dio en mi 12º cumpleaños. Puede grabar y reproducir voces. Después de que mis padres fallecieron, mi abuelo estaba preocupado de que me sentiría triste, así que hizo que alguien recogiera todas sus cosas y cerrara la casa de mis padres en el centro de la ciudad. No fue hasta que me mudé de vuelta desde la casa antigua el año pasado que encontré accidentalmente esta grabación en la muñeca. Aunque era difícil de identificar, todavía podía decir que las 2 personas en la conversación eran mi padre y Calvin. Porque el abuelo de Yannick cayó por la escalera, se golpeó la cabeza y murió por muerte cerebral en aquel entonces. Poco después de que el abuelo de Yannick tuviera el accidente, mis padres murieron en un accidente de coche y cayeron al río. Es demasiado una coincidencia. Le dije mis dudas al hombre. Fue recomendado por mi mejor amiga Vivian. Se decía que tenía excelentes habilidades profesionales. Excepto por ser costoso, todo era legal y conforme. No había problema. Como era de esperar, después de escuchar la grabación, frunció ligeramente el ceño. Señorita Estella, el caso del accidente de coche de tus padres fue cerrado como un accidente hace más de 10 años. Solo con esta grabación, no se puede utilizar como evidencia en absoluto. Hasta ahora, todo es solo tu especulación subjetiva. Lo diré de nuevo. Investigar un caso de hace más de 10 años es tedioso y laborioso, y no está seguro de que se encuentre información útil. Haré todo lo posible. Asentí y respondí, de acuerdo. Tomé el contrato que me entregó, confirmé que no había problemas y lo firmé. Estaba a punto de volver directamente. Pero en cuanto llegué al garaje subterráneo, recibí un mensaje de Yannick. Vamos a reunirnos. Tengo algo que decir. Como siempre, incluso el tono de su mensaje era arrogante. Subconscientemente, lo rechacé. Pero cuando había tecleado la mitad del mensaje, recordé la expresión de «es difícil de investigar» con el ceño fruncido del hombre en la oficina hace poco. Así que borré las palabras una por una y respondí, «de acuerdo, vamos a hablar». El lugar donde me reuní con Yannick fue un club privado de alta gama en Jiangcheng. Después de llegar, envié una ubicación a Noah. Antes de que respondiera, Yannick ya había abierto la puerta y entrado. El camarero sirvió el té de la tarde. Antes de que el camarero se fuera, él comenzó a hablar, Estella, Aubrey y yo hemos solucionado las cosas. Hacía casi 10 años que no escuchaba a Yannick llamarme Estella. De repente escuchar este nombre de su boca me sorprendió un poco. Ah. Solucionar las cosas. No te han dejado. Hice una pausa y sonreí con una curva de los labios, de todos modos. Lo que pasa entre ustedes dos no tiene por qué decírselo a mí. Después de todo, no me concierne. El café aquí tenía un sabor muy especial. No había ningún otro lugar como este en todo Jiangcheng. Pero obviamente, Yannick no tenía el ánimo de saborearlo detenidamente. Su tono era un poco irritable. La mirada en sus ojos cuando me miraba también era conflictiva y complicada. Tú sabes muy bien que solo la estaba jugando. ¿No estás intentando enfadarme con Noah? Bueno, has alcanzado tu objetivo. Sí, estaba enojado cuando supe que estabas con otro hombre, y finalmente me di cuenta de que la persona que me gusta eres tú. Me arrepiento. No eras la que quería casarse conmigo. Siempre y cuando vuelvas a mí, puedo pretender que nada ha pasado. Su tono era sombrío. Decía que se arrepentía, pero su actitud no lo demostraba. Especialmente con su tono de hecho, casi no pude evitar reírme. Probablemente estimulado por mi expresión, su tono se volvió un poco frío. ¿No me crees? Asentí y encogí los hombros indiferentemente. Claro. ¿Cómo debo manejar esta relación? Creí que me querías. Por eso,
en la escuela secundaria, cuando me bloquearon tus fanáticas en el patio de recreo, me arrancaron el pelo y me rasgaron la ropa, tú solo fingiste no verlo. Y después, incluso lideraste el ridículo sobre mí, diciendo, Estella. Es tan pegajosa y molesta. También creí que era porque me querías que permitiste a tus novias difundir rumores y calumniarme una y otra vez en nuestro círculo. Incluso creí que era porque me querías que lideraste la humillación y el ridículo sobre mí delante de tus amigos. Lo creí, pero, ¿y qué si lo hice? Yannick no se veía bien. Con cada frase que decía, su rostro se volvía un poco más pálido. Pero solo fingí no verlo y sonreí burlonamente. Yannick, somos todos adultos. No juegues al arrepentirse solo después de perder algo. Es bastante infantil. Probablemente nunca habiéndome visto así antes, Yannick finalmente se dio cuenta de algo. Me miró con los ojos abiertos de sorpresa. Después de un largo rato, finalmente encontró su voz. ¿Me odias? ¿Nunca me has querido? Preguntó estas preguntas apretando los dientes. Parecía que nunca había pensado que toda mi paciencia y profundo afecto delante de él fueran falsos. En este momento, su rostro se fue oscureciendo gradualmente. La mirada que se clavó en mi rostro era como agujas apuntándome. No lo negué y asentí. ¿Quién querría a alguien que lidera el ridículo sobre ellos? Entonces, ¿por qué? Probablemente quería preguntarme por qué no lo había dicho antes. Pero se detuvo antes de terminar la frase. Porque también debía haber recordado que antes había propuesto cancelar el compromiso. Y él no estuvo de acuerdo. La conversación había llegado a este punto, y ya no quería seguir tratando con él. Me senté recta y miré directamente a sus ojos. Yannick, para ser honestos, incluso sin Noah, nunca pensé en casarme contigo. Al pensar en ello, debería agradecerte. Si no hubieras mostrado que me odias tanto, no habría podido ganar tanto tiempo para recopilar evidencia sobre tu padre. Se quedó un poco atónito y no comprendió. ¿Qué evidencia? Sonreí y no dije nada. Solo saqué mi teléfono y reproduje esa grabación. La conversación con el tono alterado no era larga. Yo podía decir, y también Yannick. Porque él recordaba la causa de la muerte de su abuelo y el aniversario de su fallecimiento mejor que nadie. Viendo cómo su expresión cambió de confusión a asombro y se volvió más y más sombría. Finalmente, apagué la grabación. No es una coincidencia. Unos días después de que tu abuelo falleciera, hubo esta grabación. Y no mucho después, mis padres murieron en un accidente de coche cuando los frenos fallaron y el coche cayó al río. Yannick, ya he encontrado la evidencia de que tu padre estuvo involucrado. La justicia tiene brazos largos. Aquellos que han hecho mal seguramente pagarán el precio. Mentí. Aunque había estado ganando tiempo y manejando todo esto, no había encontrado ninguna evidencia útil sobre Calvin. Después de una reflexión cuidadosa, decidí dejar este asunto en manos de profesionales. Como era de esperar, Yannick no creyó cuando se enfrentó a una conversación cuya voz original ni siquiera se podía escuchar. La ira en sus ojos no se podía ocultar. Estella, solo para rechazarme, inventaste una historia tan ridícula. Mi padre te ha sido bueno todos estos años, ¿verdad? Es solo un audio sintetizado. Y lo sospechas de asesinato. Mira, padre e hijo son padre e hijo. En el momento crítico, todavía se mantienen juntos. Ser bueno conmigo. Sabía que resistías este matrimonio, sabía aquellos comentarios en internet que me regañaban. Sabía que en la gala de caridad, me abofeteaste para defender a Aubrey. Incluso sabía que siempre y cuando me acercara a ti, seguramente sería humillada por ti y tus amigos. Pero todavía me forzó a mantenerme cerca de ti y me hizo ir sola a ti el día antes de la fiesta de compromiso. ¿Alguna vez has pensado por qué hizo esto? Realmente no pude evitar sonreír burlonamente. Obviamente, nunca había pensado en ello. Pero no planeaba exponerlo ni necesitaba que me creyera. Tan solo si tenía dudas, eso sería suficiente. Yannick, no importa si no me crees. Puedes volver y preguntar.
No me importa. Habiendo alcanzado mi objetivo, no quería explicar demasiado a él. Sonreí con una curva de los labios, me levanté y me dispuse a partir. Sin embargo, antes de llegar a la puerta de la sala privada, escuché a Yannick llamarme en voz alta, Estella. Solo quiero preguntarte una cosa. En todos estos años, ¿alguna vez has tenido sentimientos por mí? Casi al mismo tiempo, la puerta se abrió repentinamente desde el exterior. Noah, que estaba en la puerta, escuchó inesperadamente esta frase. No sabía cuándo había llegado. Ni sabía cuánto tiempo había estado de pie fuera. La aislación acústica en la sala privada era muy buena. No conociendo toda la conversación, sus ojos se oscurecieron instantáneamente. Ah, ¿habéis terminado de charlar? Las comisuras de sus labios se curvó ligeramente, y todavía había una sonrisa en su rostro. Pero su mirada pasó por encima de mí y cayó sobre Yannick detrás de mí, cuyos ojos estaban un poco rojos en las comisuras. No importa cómo se escuchara su tono, sonaba frío. No vas a consolarlo. Está desconsolado. Noah se fue justo después de decir eso, sin ninguna vacilación. Incluso sospeché que la persona que dijo que debía consolar no era Yannick sino él mismo. Mirando cómo su figura se alejaba más y más, mis párpados se contrajeron. Ignorando a Yannick detrás de mí, levanté los pies y corrí detrás de Noah. Noah. Espera. Él esperó. Sus pasos se detuvieron bruscamente. No pude frenar a tiempo y mi nariz se golpeó fuerte contra su espalda. Sus músculos de la espalda, que se ejercitaban a menudo, eran gruesos y sólidos. Estaba en tanto dolor que me llenaron los ojos de lágrimas. Finalmente, cuando logré dejar de llorar y miré hacia arriba, vi que estaba frunciendo el ceño con fuerza. ¿Por qué estás llorando? ¿Te sientes apenada por él? ¿Te arrepientes? Me sorprendí. ¿De qué estaba hablando? ¿A quién era quien no quería separarme? Noah, abre los ojos bien y mira mi nariz. ¿Por qué estoy llorando? Por supuesto, es porque duele. Finalmente, él notó mi nariz roja e hinchada. Anji lukta habitan comfortable. Su tono finalmente volvió a normal. Ah, vamos. Vamos al hospital y echemos un vistazo, pero no respondí. Mirando su mirada errante y recordando las palabras que se le escaparon deprisa hace poco. De repente, me di cuenta de algo con retraso. Espera, no era. ¿Estaba él, celoso? Tuve una leve picazón en el pecho. Era como si plumas se rasparan suavemente, haciéndome palpar los tímpanos. Me atreví a preguntar, Noah, ¿estabas celoso cuando me reuní con Yannick? En cuanto las palabras salieron, vi que la respiración de Noah se detuvo ligeramente. En el siguiente momento, me miró hacia abajo, y su mirada era tan ardiente que era intoxicante. Estella. Debía tener algo que decir. Cuando me llamó suavemente, su voz ligeramente ronca hacía que los corazones latieran más rápido y la respiración se tensara. Pero la entrada del club claramente no era un buen lugar para hablar. Había apenas pronunciado la palabra, tú, cuando fue interrumpido por alguien que entraba desde el exterior. Finalmente, cuando no había nadie alrededor, el ambiente también se había ido. Cuando sonó su teléfono, incluso suspiré aliviada en secreto. Él, probablemente no notó que estaba nerviosa, ¿verdad? Bajé la cabeza, reprimiendo mi corazón que latía salvajemente, y no noté que Noah, que estaba contestando el teléfono, me había estado mirando todo el tiempo. Cuando me volví a mi sentido, solo escuché que suspiró suavemente. Tengo que viajar de negocios. Puede que sea una semana antes de volver. Vamos. Vamos a casa primero. Durante este periodo, no vayas a ningún lugar. Quédate en casa y espera pacientemente por mí, ¿vale? Se podía ver que estaba apurado. Después de llevarme a casa, se marchó sin detenerse. Pero hasta que se fue, no pude entenderlo. No. Él es un falso sacerdote taoísta. ¿También necesita viajar de negocios? Resultó que Noah no era solo un falso sacerdote taoísta. Parece que también era un CEO. Realmente estaba ocupado.
3 días después de que se fue, no me contactó en absoluto. Durante estos 3 días, finalmente tuve la oportunidad de volver a mi casa y guardé todas las cosas relacionadas con Noah en la caja fuerte. Después de terminar esto, finalmente tuve un poco de tiempo libre y estaba a punto de hacer una cita con mi mejor amiga Vivian. Estaba completamente concentrada en pensar cómo compartir con ella mi trayectoria mental en estos días. No sabía en absoluto que Yannick ya había peleado con su padre. Calvin llamó el 4.º día después de que Noah se fuera. En la llamada, su voz era tan amable como siempre. Pero si se escuchaba con atención, se podía percibir un poco de indagación. Estella, lo que pasó entre ustedes dos es culpa de Yannick. Ya lo he castigado severamente. Como ustedes dos no tienen ese tipo de destino, como anciano, no puedo forzarlo. Pero, después de todo, todavía somos familia. ¿Cuándo tienes tiempo? Llévate a Noah a casa y cenemos juntos. Quedé atónita por un momento, pero rápidamente reaccioné. Supongo que fue como pensé. Yannick es una persona impaciente. Para probar que lo estaba calumniando, debe haber ido a Calvin para verificarlo. Como quería forzarlo a mostrar sus flaquezas, no quería seguir fingiendo que teníamos una profunda relación de tío y sobrino con él. Creo que mis padres no estarían felices viendo que soy parte de tu familia. Mi tono fue rígido, y no le di ninguna oportunidad de responder. Después de colgar la llamada, envié un mensaje a la firma de abogados, pidiéndoles que prestaran más atención a los movimientos de la familia Yannick recientemente. Solo entonces me sentí un poco más tranquila. Pero esa noche, no sé si fue porque me molestó esta llamada o porque no había visto a Noah en unos días. Tuve insomnio. A las 2 de la mañana, me tumbaba y me volvía con el teléfono en la mano y no podía dormir. Mientras me aburría y navegaba por los vídeos, de repente recibí un mensaje de texto extraño. Cuñada, haz algo con el hermano Zhou. Si vuelvo a trabajar hasta tarde con él, me moriré de un ataque al corazón aquí. Solo por el tono, pude adivinar sin problemas que era Simon. También había una foto tomada en secreto adjunta. En la foto estaba Noah, como nunca lo había visto antes. Llevaba un traje impecable y un par de gafas de marco de oro, lucía noble y ascético. Con solo un vistazo, era difícil apartar la vista. Se veía tan atractivo vestido formal. Me pregunté cómo se sentiría si la corbata azul oscura que llevaba en el cuello estuviera atada a su mano. Realmente me sentía atraída por él. Por impulso, ya había enviado un mensaje. Envíame la dirección, llegaré al amanecer. El lugar donde Noah fue de viaje de negocios no estaba tan lejos. Solo tardaría 4 o 5 horas en coche, y podía llegar en mediodía. Como no había dormido en toda la noche, me levanté temprano y me dispuse a partir. Pensando que podría ver al ascético Noah vestido formal con mis propios ojos al mediodía, no pude evitar empezar a esperarlo con ilusión. Sin embargo, pareció que estaba esperando con demasiada prisa. Para el momento en que me di cuenta de que había algo malo con el coche y que no podía bajar la velocidad ni frenar, ya estaba en la autopista. Afortunadamente, todavía era temprano, y no había muchos coches en la autopista. Me forcé a calmarme y traté de mantener el volante firme. En un momento como este, debería haber llamado primero a la línea de emergencia de la policía de la autopista. Pero cuando abrí la página de marcación en el coche, subconscientemente llamé a Noah en lugar de eso. La llamada fue contestada rápidamente. En medio de los ruidos de burlas, su tono era relajado, pero no podía ocultar su cansancio. «Estella, ¿tan temprano?» «¿Qué?» «Noah, no hables. Solo escucha». Lo interrumpí. Traté de hacer que mi voz no temblara tanto. «Vale la pena continuar esta relación. Mi tarjeta de banco está en la caja fuerte de mi casa, y todas las contraseñas son tu cumpleaños. Las 2 casas que me dejaron mi abuelo y mis padres todavía no se han transferido. Recuerda llevar el certificado de matrimonio para hacer la transferencia. Además, si algo inesperado me pasa, ve a la agencia de detectives en el centro de la ciudad y di a un hombre llamado Miles. Él sabrá qué hacer». Estaba tan alterada que hablaba muy rápido.
Noah, al otro extremo de la llamada, también sintió que algo andaba mal. Estella, no te pongas nerviosa. Tranquila. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué ha pasado? Mis frenos parece que han fallado. No puedo bajar la velocidad ni si quito el pie del acelerador. Estoy en la autopista de camino a verte, y la velocidad es de 113 ahora. No quería llorar. Pero el miedo y el terror hicieron que mi voz temblara, y no podía controlarlo en absoluto. Al otro extremo de la llamada, había mucho ruido. Algunas personas estaban gritando, llama a la policía, y otras estaban gritando, llama a una ambulancia. No sé si estaba llorando demasiado fuerte, pero en este momento, la voz de Noah llegó a mis oídos, y también estaba desesperada y temblaba fuera de tono. Estella, escucha. No te pongas nerviosa primero. Busca la rampa de escape. Vale, vale. Traté de calmarme. Afortunadamente, había una rampa de escape no muy lejos adelante. Siguiendo las instrucciones de Noah, mantuve el volante firme y entré en ella. Después de que las ruedas se hundieron en el grava suave, el coche chocó con el parapeto. Bajo el enorme impacto, el coche se volteó y finalmente se detuvo. Debido a la inercia, me sorprendí y me golpeé la cabeza fuerte contra la ventanilla. Antes de perder el conocimiento, solo había una idea en mi mente. ¿Se acabó? Olvidé decirle a Noah que la carta de amor todavía está en la caja fuerte. Pareció que tuve un sueño. En el sueño, no había mucho tiempo después de que Yannick, sin explicación, empezó a desagradarme en el segundo año de la escuela secundaria. En aquel entonces, sus fanáticas solían bloquearme después de clase. Mientras me advertían que no me apegara a Yannick, también se burlaban de mí, te has pasado de tus posibilidades. Eres una huérfana sin padres. ¿Cómo podría Yannick darte la lata? En aquel entonces, no tenía expectativas alguna hacia Yannick. No me importaba en absoluto si me quería o no. Solo no quería estar rodeada de un grupo de personas, charlando y armando un escándalo. Así que tan pronto como terminaba la clase, me escondía en un rincón del colegio para leer, tratando de alejarme de las disputas. Fue en aquel entonces que Noah saltó desde la pared y apareció frente a mí. Al verme debajo de la pared, estaba incluso más sorprendido que yo. Después de estar atónito durante 2 segundos, sus lóbulos de orejas se volvieron rojos de inmediato. ¿Una chica de la escuela secundaria? ¿Por qué has venido a un lugar tan remoto para leer? No te han molestado. Está bien. No temas. Si alguien te molesta, ven a la sección de bachillerato a buscarme. Solo no le digas a nadie que llegué tarde y tropecé por la pared hoy. Es tan vergonzoso. En aquel entonces, él no me conocía. Pero yo ya lo sabía por Yannick. Noah, un estudiante de último año de bachillerato. El desafortunado tío menor de Yannick. Naturalmente, nunca fui a buscarlo. Pero los sentimientos de una chica en su adolescencia siempre son tan inexplicables. Para el momento en que me di cuenta de mis sentimientos, ya estaba yendo y viniendo frecuentemente a la sección de bachillerato, buscando su figura en la cancha de baloncesto. Más tarde, cuando terminé el segundo año de la escuela secundaria, él se graduó del instituto. Escuché que estaba abandonando Jiangcheng. Vacilé durante unos días y copié una carta de amor empalagosa en línea. Como era de esperar, después de entregársela, él ni siquiera la tomó y me rechazó fríamente. Después de eso, nunca lo volví a ver. Hasta la gala de caridad donde Yannick me abofeteó después de graduarme de la universidad. Lo vi detrás de la multitud que miraba y susurraba. Llevaba una copa en la mano, lucía noble e indiferente. Había pasado años desde la última vez que lo vi. En el sueño, no podía recordar claramente la expresión en sus ojos esa noche. Solo recordaba la sensación agria e incómoda en mi corazón después de ser rechazada cuando era joven. Mi conciencia estaba nublada. Parecía que me desperté, pero también parecía que no. La voz del hombre en mi oído se superponía con la del sueño, llamándome una y otra vez. Estella. Estella. Me sentí extremadamente ofendida. Noah,
¿por qué no aceptaste mi carta de amor? Creo que probablemente me golpeé la cabeza. Cuando mi conciencia estaba confusa, escuché muchas voces. Había el llanto de Vivian, la voz calmada de Miles narrando los resultados de la investigación. Incluso había la voz ronca de Yannick. Seguía hablando, diciendo que se arrepentía. Decía que cuando estaba en la escuela, no debería haber distanciadome de mí por orgullo, lo que le hizo difícil dar marcha atrás después y perdió la oportunidad de ver claramente sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, antes de terminar de hablar, sus palabras fueron reemplazadas por el ruido de una pelea. No podía decir si era realidad o no. Pero todavía traté de abrir con fuerza mis párpados y levanté débilmente el dedo medio en dirección al sonido. Vete. Estaba completamente consciente en la tarde de un día. Cuando abrí los ojos, pude ver vagamente varias figuras en la habitación de hospital. No sabían lo que estaban discutiendo. Uno de ellos estaba muy emocionado. Ese maldito Calvin. En una sociedad regida por la ley, se atrevió a matar a alguien. No, no es suficiente con quitarle sus proyectos. Lo haré pagar el precio. Sacó su teléfono y marcó el número. Hola, abuelo. ¿Conoces a alguien en aquellas empresas que han cooperado con Calvin antes? Pídeles que retiren su capital. Lo voy a derrumbar. Con él empezando, la segunda persona también comenzó a hacer llamadas. Hermana Zoe, ¿conoces a algún periodista? Alguno con buena influencia. Aquí hay un escándalo de una familia adinerada que hay que exponer. La tercera persona también apretó los dientes. Tío, voy a denunciar a la empresa de la familia Yannick por evasión fiscal. Sí, investigadlos. Investigadlos a fondo. Yo. Esta escena era tan familiar. Realmente no pude evitarlo. Noah. Apúntame rápido. Siento que me he convertido en la heroína de una novela en la que todo el mundo la adora. Noah se negó a apuntarme. No sé si mi voz era demasiado desagradable. Se quedó atónito por un momento, y sus ojos se volvieron lentamente rojos. Los demás que estaban cerca probablemente no querían verlo llorar, así que todos buscaron excusas y se fueron. En un instante solo me quedé yo, tendida en la cama, y él, de pie. Qué lástima que no lloró. Solo las comisuras de sus ojos brillaban y estaban húmedas. Ni siquiera me atreví a pensar lo adorable y lastimoso que sería si esa lágrima cayera, mis pensamientos volaban por todas partes. No noté en absoluto que se había sentado en el taburete junto a mi cama de hospital. He escuchado todo. Sospechabas que el accidente de coche de tus padres en aquel entonces no era un accidente sino que fue causado por alguien a propósito. ¿Así que provocaste deliberadamente a Yanni? ¿Querías que Calvin se volviera suspicaz? ¿Querías que mostrara sus flaquezas por iniciativa propia? ¿Lo conoces bien? ¿Cómo podría ser tan imprudente? ¿No te importa tu vida? Parecía muy enojado y su tono era un poco frío y apremiante. Después de decir esta frase, al ver mi aspecto enfermo, se tragó saliva y suavizó el tono. No te estoy reprendiendo. Solo me da miedo ahora. Deberías haberme dicho. Me encantaría ayudarte con este tipo de cosas. Suavizó suavemente sus cejas fruncidas. Su expresión era irritable. Pero el dolor de corazón que casi se desbordaba en sus ojos era como una nube que me llevaba al aire. Hacía que mi mente, ya no muy clara, se volviera aún más confusa. Sí. Quise arriesgarme. Aposté a si Calvin estaba detrás del accidente de coche de mis padres en aquel entonces. Aposté a si se sentiría culpable y comprobaría si había alguna evidencia que se había pasado por alto en aquel entonces. ¿Quién hubiera pensado que justo después de hacer esa llamada, tendría un accidente de coche al día siguiente? Mi coche. Quería preguntar si habían descubierto por qué mi coche se descontroló. Fue Calvin el que hizo que alguien manipulara el coche. Pero esas dos frases justo ahora habían agotado toda mi fuerza. En este momento, mi voz era débil y tan tenue como el zumbido de un mosquito. Afortunadamente, Noah lo entendió. Tomó mi mano con su mano ligeramente fría,
y su tono era muy suave, como si consolara a un niño. Pero sus ojos eran afilados. No te preocupes sin motivo. Recupera bien. Deja este asunto en mis manos. Las palabras de Noah fueron equivalentes a una respuesta por defecto. Me ordenó que ya no pensara en este asunto. Se quedó en el hospital todos los días, viéndome comer y dormir personalmente, y luego dormir y comer. Sin embargo, se preocupó sin motivo. Después de haber escapado por los pelos de la muerte, tenía una esternón fracturada, un hueso de la pierna roto, además de varios arañazos y una conmoción cerebral. Todos los días, mi mente estaba confusa. Dormía más de lo que estaba despierta. Con energía limitada, no podía preocuparme aunque quisiera. Noah actuó muy rápidamente. 2 días antes de que me dieran de alta del hospital, él y Miles capturaron a la persona que manipuló mi coche según la cámara del coche reparado. Sin embargo, incluso con el testimonio de esa persona, este caso no podía ser concluido. Debido a la falta de evidencia completa, no se podía probar que Calvin estuviera detrás de ello. El día en que me dieron de alta del hospital, Calvin, que nunca había aparecido desde que me casé con Noah, incluso vino al hospital expresamente. Suspiró hipócritamente frente a mí. Estella, he escuchado lo que Yannick dijo. Siempre he sido torpe con las palabras y no soy bueno para hablar. No sé por qué tienes malentendidos sobre mí. Sin embargo, no importa. Todavía diré que, como tú y Noah están casados, después de todo, todavía somos familia. Se podía ver que estaba de buen humor. Obviamente, vino a visitar al paciente, pero las comisuras de sus labios eran más difíciles de reprimir que la boca de un rifle. Cuando se fue, incluso su espalda parecía feliz y relajada. Me molestó un poco. Pensar que había sufrido sin motivo me hizo sentir incómoda. Pero Noah estaba muy tranquilo. Su tono incluso podía considerarse relajado. No te preocupes. No estará contento por mucho tiempo. Las personas como él no solo hacen una cosa mala. Ciertamente, Calvin no estuvo contento por 2 días. Se descubrió que había evadido una enorme cantidad de impuestos. También se le denunció que, en un proyecto inmobiliario hace 5 años, utilizó materiales de baja calidad y los pasó por buenos, lo que resultó en la muerte de 3 personas al comienzo del proyecto. En solo unos días, cayó de una posición elevada. Fue llamado a la comisaría para cooperar con la investigación. Cuando Yannick vino a buscarme, estaba en una difícil sesión de rehabilitación acompañada de Noah. Dolía mucho. Pero Yannick pareció ignorar mis lesiones. Tan pronto como abrió la boca, estaba suplicando: Estella, mi padre hizo algo malo, pero después de todo, te cuidó durante muchos años. ¿No puedes perdonarlo solo esta vez? Casi me reí de rabia. Tu familia Yannick tiene problemas con los impuestos y los proyectos. Confía en la ley. No pongas toda la culpa en mí. Además, ¿perdonarlo solo esta vez? Aunque no hay suficiente evidencia, tú sabes que fue él quien hizo que alguien manipulara mi coche, ¿verdad? Él debía saber. Porque apenas terminé de hablar, vi que sus ojos parpadearon y se apartó la vista. Estaba culpable y no se atrevía a mirarme. En su rostro cansado y su expresión era conflictiva e impotente. Cuando volvió a mirar hacia arriba, al final, todo se convirtió en un fuerte sentido de desgana. Estella, si no hubiera hecho esas tonterías, habríamos llegado a este punto. Aunque me estaba preguntando, ya debía tener la respuesta en su corazón. Sin esperar mi respuesta, soltó una ligera carcajada y dijo con autoironía: correcto. Me has estado utilizando todo el tiempo. Incluso sin los demás, parece que no hay posibilidad para nosotros. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó. Cuando estaba casi en la puerta, como si recordara algo, de repente se detuvo en seco y miró hacia atrás a Noah, quien había estado en silencio detrás de mí. Por cierto, déjame recordarte. Noah no es tan inocente como crees. No te dejes engañar por él. He visto el registro de transferencia que le dio a Aubrey. 50 millones. Yannick vino repentinamente y se fue apresuradamente,
dejándome con un montón de preguntas. Mirando a Noah, quien estaba sentado casualmente en el sofá con una expresión indiferente en su rostro, me sentí extraña en el corazón. ¿Eliouri? ¿Qué combinación tan extraña era esta? Ustedes dos. No creía en Yanni. Pero con estas preguntas en mi mente, era incómodo no preguntar. Sin embargo, en lugar de responder, Noah dijo algo inesperado: tú estabas en el segundo año de la escuela secundaria, ni siquiera 14 años, todavía menor de edad. ¿Qué? Me confundí. Pero luego vi que la expresión de Noah se suavizó, y de repente las comisuras de sus labios se curvó. Cuando saliste de la unidad de cuidados intensivos, no me preguntaste por qué no acepté tu carta de amor en aquel entonces. En aquel entonces, solo estabas en el segundo año de la escuela secundaria y todavía eras menor de edad. Estella, no soy un pervert. Su cálida mano grande me acarició suavemente la cabeza. Las cejas de Noah se curvaban. Había una indulgencia en sus ojos que nunca había visto antes. Deslumbrada por la sonrisa en sus labios, mi corazón latía descontroladamente. Pero él todavía no había terminado de hablar. Alguien debía haber nacido en el año del conejo. En aquel entonces, solo dije, no puedo aceptar esta carta de amor, y alguien se fue volando. Ni siquiera pude correr detrás de ella. Más tarde, cuando la vi de nuevo, ya había cambiado de corazón y estaba loca por un mocoso. No solo tragó su orgullo por amor y no se defendió cuando la golpearon, sino que también obedeció y me llamó tío cuando ese chico me estaba burlando. Tisk, tisk, tío. Después de que él rechazó mi carta de amor en aquel entonces, me fui corriendo porque estaba nerviosa y triste. Con tantas cosas en mi mente, ¿cómo podía notar lo que pasaba a mi alrededor? Entonces, ¿en realidad me había llamado? Mirando a Noah, quien sonaba un poco celoso en este momento, y recordando lo que Yannick acababa de decir, de repente, una audaz conjetura apareció en mi mente. ¿Me quieres? Entonces, le diste dinero a Aubrey. Fue para hacer que se acercase deliberadamente a Yannick. Noah no respondió. Pero sus lóbulos de oreja se volvieron ligeramente rojos, and his eye flickered, lo que era equivalente a una admisión. Era la primera vez que lo veía así, y sentí una ligera picazón en el corazón. Cuanto más lo miraba, más pensaba que su rostro sonrojado e inocente en este momento era tan atractivo. No pude evitar ser atrevida. Noah, ¿me quieres tanto? No te pongas tímido. Dime rápidamente cuando hiciste estas cosas. ¿Cómo sabías que incluso sin Yannick, no me encontraría a alguien más? Después de todo, no solo hay ustedes dos hombres solteros en la familia Yannick. Resultó que hablar demasiado no era una buena idea. Porque apenas terminé de hablar, fui empujada hacia el sofá y besada sin aliento como si fuera un castigo. Después de un largo rato, finalmente se separó. Su voz era ronca, y su tono era fiero. Buscar a ese mocoso. Puedes intentarlo. Pero antes de hacerlo, todavía tenemos algo que hacer. Mientras decía eso, de repente me metió una carta en la mano. Al echar un vistazo más de cerca, resultó ser la carta de amor que había guardado en la caja fuerte. ¿Cuándo? Quería preguntarle cuándo la consiguió y si había leído el contenido dentro. Pero antes de poder terminar de hablar, sus ojos se oscurecieron en un sopor, un beso amoroso cayó una vez más. Estella, léeme. La noche aún es larga. No me detendré, y tampoco estás permitida detenerte. Yo. Dios mío. Al final, fui yo la que se avergonzó.